Estamos en No vivas en temor, parte 5. Quiero hacerte una pregunta antes de entrar en este estudio. La pregunta para ti es: ¿qué creen ustedes? En pleno siglo XXI, como nos encontramos hoy en día, nosotros estamos en capacidad para reflexionar, meditar la palabra de Dios con todo lo que tenemos a nuestro alrededor: internet, televisión, radio, redes y todo ese montón de cosas que tenemos. Estamos igual en capacidad de reflexionar y meditar la palabra de Dios como lo hicieron los de los siglos pasados, ¿o será que es más complicado en este tiempo? Es una pregunta para meditar, para que nos demos cuenta: en toda la comodidad, ¿estamos más cerca de Dios o estamos más lejos de Dios? Interesante, ¿no? Interesante reflexión. Bueno, antes de abordar este tema de por qué surge el temor en esta parte 5 que estamos mirando, quiero que recordemos y a ver, los que están aquí, ¿cuáles son los enemigos, los 3 enemigos del cristiano? ¿Ustedes recuerdan cuáles son los 3 enemigos del cristiano? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, ya sé que allá atrás hay unos que lo recuerdan, por acá también, pero bueno, son el mundo, la carne, el diablo. El mundo, el diablo y la carne. Y esto los encontramos en varios pasajes de la Biblia. Ustedes pueden ver entonces los 3 enemigos y los versículos. Yo voy a leerlos acá, no quise que se mostraran ahí, voy a leerlos, así que me voy a quedar un poquitico en ese acetato que ustedes están viendo. ¿Por qué los 3 enemigos son el mundo, el diablo y la carne? Comencemos con el mundo. Aparece en Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere ese mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bien, aquí cuando hablamos acerca del mundo y no amar el mundo, no estamos hablando del planeta Tierra, no estamos hablando acerca de la humanidad. ¿Saben de qué estamos hablando? Estamos hablando de ese sistema de valores y de creencias y comportamientos que son opuestos a Dios. Ustedes saben que el mundo tiene una serie de valores y creencias que están en completa oposición con Dios. Por ejemplo, el materialismo. El mundo se mueve por el materialismo. Usted consiga toda la plata que quiere. Su propósito en esta vida es reunir más y más dinero, crecer, ensancharse. Bien dice una canción: amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así se rige el mundo, bajo ese materialismo, opuesto a lo que el Señor Dios nos enseña a nosotros. La vida no consiste en acumular riquezas, dijo el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan en una de las parábolas? Así que nuestra mentalidad no es acumular riquezas. Evidentemente, si Dios nos bendice, gloria a Dios, disfrutamos de ellas, pero ese no es nuestro objetivo. Entonces tenemos un objetivo distinto. El mundo tiene su objetivo de materialismo. Los creyentes no tenemos ese objetivo. ¿Qué más acerca, además del materialismo? La inmoralidad, todo lo malo, groserías, sexo, pornografía. El mundo pregona todo eso y lo hace normal, lo hace algo que no te preocupes, está bien una canita al aire. No te preocupes si dicen groserías, hacen males, roban, etcétera. Y todo eso les parece normal al mundo. Nuestras creencias, no. Debemos respetar, debemos ser amables, debemos pagar bien por mal, etcétera, que muchas veces lo he recordado. Hay 2 elementos: materialismo, inmundicia. Y un tercero, inmoralidad. Y un tercero, autosuficiencia. Para el mundo lo importante es lo que tú consigas,
Tú te lo propones, tú lo logras. Todo depende de ti, todo está en tu capacidad. En eso lo que se está pregonando es: tú no dependes de Dios, que en cambio lo pregonamos nosotros. Dios nos da todo, lo que somos, lo que podemos ser, nuestras capacidades, nuestros talentos, todos vienen de Dios y a Él le damos la gloria. El mundo dice: no, tú dependes de ti mismo, tú eres quien te esfuerza, tú tienes todo. Bien diferente lo que es el mundo, su sistema de valores y creencias, y lo que nosotros pregonamos acerca de los valores cristianos. Por eso el mundo es enemigo, es uno de los enemigos del cristiano. ¿Qué más podemos mirar? El mundo está centrado en placeres temporales, la gloria personal y la no obediencia a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Disfruta, te lo mereces, aprovecha. En cambio nosotros no, Dios nos da todo, podemos aprovechar todo y disfrutar todo según lo que Dios ha establecido para nosotros. Y nuestras vidas son vidas en paz, vidas en gozo, mientras que las del mundo, terribles, destrucciones, infidelidades, matrimonios destruidos, suicidios, tremendo. Si ven esa comparación, mundo versus el cristianismo. Y el mundo entonces asedia con redes sociales, internet, televisión, posmodernismo, la misma cultura actual, las tendencias, etc. Ya vimos el primer enemigo, el cristiano, para que nunca lo olvidemos, el mundo. El segundo enemigo es el diablo. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es una realidad. El mundo también dice en muchos: no, el diablo no existe, el diablo lo lleva cada uno según esto, etc. Una de las grandes cosas que tienen los que estudian guerras y todo es: entre menos se dé cuenta de que está el enemigo, más posibilidades tienen de vencer. Ocurre lo mismo con el diablo. Entre más personas piensen que no existe, más posibilidades tienen de lograr su objetivo. Pero el diablo es real, el diablo susurra, el diablo te asedia. Ese es Satanás. Su característica es engañar, tentar, destruir. Juan 10:10 dice: el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. Así es. Así que el diablo es un ser real que está asediando a los creyentes. Es mentiroso, es acusador, con el fin de alejar a los creyentes de Dios. El diablo busca tentarte, te susurra el camino fácil, te insiste. ¿Ven ese segundo enemigo? ¿Y cuál es el tercer enemigo además del mundo y el diablo? La carne. Amén. En Gálatas 5:17 mira lo que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, la carne busca lo suyo y el espíritu busca lo suyo, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Cuando hablamos de la carne, no hablamos del cuerpo físico, sino hablamos desde la naturaleza humana. Esa naturaleza humana nuestra es caída por culpa del pecado de Adán y Eva. Entonces tenemos la tendencia hacia el mal desde pequeñitos. Esa es una realidad. Hay quien dice, filósofos dicen que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Error, eso es mentira del enemigo. El hombre por naturaleza tiene la tendencia al mal. ¿Cómo se elimina eso? Conociendo de Jesús. Es cuando dice la Biblia: hay que nacer de nuevo. Mientras no lo hagas, esa tendencia se mantiene. Y esa tendencia de la carne es hacer lo que ella quiere, satisfacer sus deseos, sus apetitos, sus celos, su ira, su rabia, sus peleas, sus contiendas, que son todas esas obras de la carne que menciona también la Biblia. Si se dan cuenta, porque es enemigo del cristiano la carne, porque esa naturaleza caída quiere seguir jalando y haciendo lo suyo, mientras que el espíritu siempre busca lo bueno, lo excelente, lo mejor, tener el señorío del Señor. Así que con base en esto que hemos visto, que no se nos olvide los enemigos del cristiano:
el mundo, el diablo y la carne. Vamos a verle una primera enseñanza. Mira esta enseñanza que podemos extractar aquí. El creyente en Jesucristo debe mantener una constante lucha espiritual contra los tres enemigos. El mundo, por su influencia cultural, que busca alejarte de Dios. El diablo, por su constante oposición espiritual, que buscan destruir tu fe. Y la carne, que con sus inclinaciones internas busca que caigamos en pecado. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Para enfrentarlos debemos tener constante dependencia de Dios en oración, lectura de la Biblia y la ayuda del Espíritu Santo. Así que mantente firme en tu propósito. Un aplauso al que vive por siempre. Gracias, Señor Dios, porque abres nuestros ojos espirituales a esa realidad que el mundo no conoce. Ahora bien, estos tres enemigos asedian constantemente para alejarnos de Dios. El mundo, con internet y todas las redes, quiere que andemos ocupados, que andemos entretenidos, alejarnos de Dios. Igual también el diablo te asedia a ti en momentos de tristeza, de soledad, te susurra que vayas esto, que aquello otro, que caigas en tentación, que caigas en pecado. Y por supuesto la tendencia en tu carne que busca que no, hace el mal. Los bebés, los niños, los jóvenes, los adultos, todos tienen y tenemos esa tendencia. Lo que pasa en los creyentes es que buscamos que sea el Espíritu el que controle nuestras vidas. Vamos a ver ahora cómo piensa alguien que dice la Biblia que tuvo un corazón conforme al de Dios. ¿Recuerdan quién es? Muy bien, ahí están viendo la figura. David y Goliat. David entonces tenía un pensamiento y su corazón era conforme al de Dios. Aquí entonces vamos a aprender herramientas que nos van a ayudar a decir: esta es la manera para que Dios reine en mi vida y yo sea prosperado conforme al propósito que tiene para mí. Nos vamos a quedar ahí mirando esta figura un tiempo mientras yo les recreo en qué consistió. Esto lo vemos nosotros en la Biblia. Y es la batalla que tuvo lugar entre David y Goliat. Imagínense que se presentó un enfrentamiento entre los filisteos, que hoy en día son Palestina, y los de Israel. Oye, desde entonces, ¿qué año es ese? Año 1000 antes de Cristo. ¿En qué año estamos? 2024. ¿Todavía siguen los enfrentamientos? Sí, Gaza y todo eso. Impresionante. ¿Cuántos años de pelea? Pero bueno, no vamos a revisar eso ahora. Sencillamente estaban en sus enfrentamientos. Los israelitas estaban al pie de un monte, los filisteos en el otro lado del valle, en otro monte, y entonces dispuestos para la batalla. Y dice la palabra de Dios que salió un paladín de Goliat, versículo 4. Aquí sí, ya los que tengan buena vista les voy a mostrar para que aparezca ahí. Versículo 4, salió un paladín, Goliat. Mira, medía 3 metros de altura, casco de bronce. Estoy leyendo la Biblia. Coraza de bronce, pesaba 55 kilos. Creo que con solo intentar cargarlo uno ya se queda ahí. Tenía canilleras de bronce, una jabalina de bronce. Delante de él iba su escudero que lo guiaba. Goliat gritó: ¿por qué se ponen en orden de batalla? Escojan a alguien que pelee conmigo, y si me vence, seremos sus siervos. Hoy desafío a Israel. Tremendo. Alguien que estaba desafiando al pueblo de Dios. 11. Al escuchar Saúl y todo Israel, ¿qué pasó? Tuvieron miedo. Ahí está uno de los puntos que estamos viendo hoy. ¿A quién escuchamos? ¿A quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando al mundo? ¿Estamos escuchando al diablo? Y aún la carne cuando nos llenamos de temor. Pero David, versículo 15, había ido y vuelto tras dejar a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Este Goliat salía por la mañana y por la tarde por 40 días. Así se presentaba al frente y desafía completamente al ejército de Israel. Isaí, padre de David, envió a David a sus hermanos para que le llevara unos alimentos,
vaya hijo, lléveles estos alimentos a sus 3 hermanos que están allá en la guerra, para que no les falte nada. Versículo 25, cada uno de los israelitas que estaba ahí en ese ejército decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y al que lo venza el rey le proporcionará grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de impuestos a la casa de su padre en Israel. Los israelitas todos tenían miedo. Así que imagínate ese ambiente de temor completo, como cuando hoy en día uno se pone a ver el noticiero y se da cuenta de la cantidad de noticias fuertes. De nuevo, ¿a quién escuchamos nosotros? Aquí todo el ejército de Israel temeroso, el mismo rey temeroso. Y entonces el versículo 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mira, alguien está pensando diferente. Todos están llenos de temor. El mundo, la carne, el diablo, todos están asediando. David, que era un pequeño, debía recibir las voces de todos, pero mira cómo está hablando. ¿Qué le van a dar a esa persona que lo venza? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a Israel? ¡Wow! El pueblo le repitió las mismas palabras: así le van a hacer al que lo venza. Al oírlo hablar de esa forma con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿a qué has venido? Ahí mismo el hermano mayor lo reprendió: ¿pero qué le pasa? ¿Usted para qué viene acá? Usted es un soberbio, hay malicia en su corazón. ¿A quién está escuchando David? Al hermano mayor que quiere apaciguarlo, que quiere menospreciarlo. ¿A quién escuchamos nosotros? Mira que aquí puede ser el diablo, el mundo y la carne, todos al tiempo contra David. Quizás te haya pasado a ti algunas veces eso. ¿Qué he hecho yo ahora?, dijo David. Solo estaba preguntando. Dice el versículo 30 que se apartó de él, se dirigió a los otros y preguntó lo mismo y le respondieron lo mismo. Alguien escuchó las palabras de David y se lo contó al rey Saúl. Oiga, alguien está pensando diferente. Alguien no le está poniendo cuidado al mundo, a la carne y al diablo. Es una manera para parafrasear, para que aplique a tu vida hoy. Entonces lo mandaron venir y dijo David a Saúl: que nadie se desanime a causa de este, pues tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¡Wow! Pero este muchacho pequeño, ¿qué va a poder hacer? Dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo. No, el mismo rey también con palabras de desaliento sobre la vida de David, y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud, y le llena de argumentos toda esa oposición. ¿Les ha pasado a ustedes? Y el diablo mete en tu cabeza: no, eso es difícil, no, eso es complicado, además mire esto, y muchos argumentos. Es que el hombre es un hombre mayor, no, es que él es un hombre de guerra, no, ¿qué vas a poder tú? No. Y la idea entonces, David debería decir: oiga, sí tiene razón, dejemos así. ¿Eso dijo David? No, él la tenía clara en su mente y su corazón. Ese es un corazón conforme al de Dios. Por eso sigamos mirando a ver qué aprendemos. David le respondió a Saúl. Mira lo que le respondió. Le dijo: sí, señor, voy a mi casa y le voy a hacer caso a mis hermanos, a todo este ejército, a usted rey. Y claro, al mirarlo a él también, sí tiene razón. ¿Yo qué hago aquí? Chao. No, mira lo que dijo David. En cambio, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero del rebaño, salía yo tras de él, lo hería y le arrancaba de la boca. Y si me atacaba, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. ¡Wow! ¡Qué fuerza de convicción tiene en sí mismo! Además hay otra fuerza adicional. ¿Recuerdan? Él era pastor y sin duda desde pequeño él estaba en contacto con Dios. Él compuso el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que la palabra de Dios estaba en su corazón, en su mente. Claro, ahí está el secreto del éxito de David. Ese secreto lo vamos a guardar tú y yo a partir de ahora. ¿Y qué más dice aquí? Ya fuera león
o fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Uy, qué fuerza de carácter interno, qué fe, qué confianza en el Dios poderoso, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Interesante, ¿no? La verdad, me le quito el sombrero a David. Si yo estuviera allá, ya hubiera salido corriendo. Pero eso se llama tener fe, tener confianza en Dios, tener confianza en lo que Dios nos ha dado. No escuchar todas esas voces que nos van a opacar, que nos van a pasar por debajo en todo. No lo escuchemos. El 37, el Señor añadió David, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. ¡Wow! ¡Qué bien! Mucha confianza. ¿Sabe qué le dijo Saúl? Ve y que el Señor esté contigo. Y bueno, lo que se dije de ahí en adelante en los versículos, luego tomó en su mano su cayado, escogió 5 piedras, se dirigió contra el gigante. El gigante Goliat también hizo lo mismo. Cuando Goliat lo miró, dijo: ¿y este qué? ¿Este muchacho qué es? ¿Este es el que va a pelear conmigo? Lo menospreció. ¿Te imaginas la mirada que pudo haberle hecho? Y el pobre David: pero si yo voy a pelear contigo, por lo menos míreme con respeto. No, lo menospreció, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. El filisteo antes le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Y lo maldijo. Yo me imagino que esas palabras de maldición sonarían muy fuertes. Tal cual, no sé qué, todo lo que se quiera, también para terminar de ablandar el corazón de David. Pero el corazón de David no se ablandó. Y maldijo a David con una invocación a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y hoy daré tu carne a las aves del cielo. Como diciendo: hoy vas a morir. De una vez también lo sentenció a muerte a David. Úpale. ¿Y David acaso se arrugó? ¿Acaso se echó para atrás? No, Señor, mira lo que dice acá. Entonces dijo David: tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Wow! ¡Qué convicción! ¡Qué convicción tan tremenda! ¿Estamos aprendiendo? De verdad, ahí está la clave. El Señor te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y cortaré tu cabeza. Y yo te voy a entregar tu cuerpo a las aves del cielo. Todo eso que me estás diciendo tú a mí, se te va a regresar contra ti. Y toda esta congregación sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla. ¿Qué dijo? La batalla es del Señor. Lo pronunció. Pues siempre que tú te enfrentes contra lo que sea, decláralo: la batalla es de nuestro Señor. ¿Y qué pasó ahí? Hubo el momento en el cual se acercó David, cogió la honda, le disparó una de las piedras, lo hirió en la cabeza, cayó, lo mató. Y ahí terminó todo. Pregunta: ¿cuántas voces de oposición se presentaron? Adelantemos al siguiente, Pipe, por favor, a la pregunta. 2 preguntas para ti hoy. La primera, para que todo esto quede grabado en nuestra mente y corazón. Después de saber que hubo todas esas voces de oposición que se presentaron, la de Goliat, la de Saúl, la de todo el ejército de Israel, la de sus hermanos, hasta la de su misma carne, todo mundo asedió a David. La pregunta para ti es: 1, para ti hoy, ¿cuál es tu gigante? ¿Cuál es ese gigante que tú tienes, que lo ves como invencible? No, es que siempre que me pasa eso, no, yo sé que me va a dar duro. Es ese temor que me agarra, es ese miedo, es esa incapacidad, es lo que sea. ¿Cuál es tu gigante? Ese que te infunde terror. ¿Qué situaciones de tu pasado regresan a tu mente y te paralizan? ¿Qué pruebas te dejan sin aliento para salir a batallar? ¿Cuál es ese gigante? Piénsalo, porque ya tú lo puedes vencer. Y la segunda pregunta es: ¿dónde se encuentra
la victoria contra ese temor? ¿Sabes dónde se encuentra? Depende de las voces a quien tú escuches. Te pones a escuchar la voz del diablo, el mundo, la carne, noticias, internet, todo, tu misma carne, el diablo insistiéndote, o te pones a leer la palabra de Dios y lo que Dios te está diciendo para ti y todas las promesas y bendiciones. Ahí depende la victoria. ¿Dónde se encuentra la victoria? Ahí. Porque tú sabes que todas esas voces del enemigo, del mundo, de la carne, quieren que tú desistas. Pero en cambio tu Señor, tu Dios, te dice: esfuérzate, sé valiente, obedéceme, yo estaré contigo, yo te libraré, yo te sacaré adelante. Amén. Miremos la enseñanza número 2. ¿Qué podemos resumir de todo esto que estamos aprendiendo aquí? En la vida debemos enfrentarnos a situaciones, pruebas, tentaciones que se ven muy grandes, complicadas, invencibles, y que se llegan a constituir en los gigantes que no nos dejan avanzar al propósito de Dios. Debemos ser sabios, ahí está la clave. Debemos ser sabios y no escuchar esas voces de desaliento y temor que llegan a nosotros cada vez que los volvemos a enfrentar. Otra vez tengo que ir con el profesor que me cae mal, otra vez tengo que ir a la cama, acostarme a dormir y quién sabe, otra vez tengo que presentarme ante el trabajo, ante el jefe que me hace la vida imposible, otra vez tengo que ir donde ese cliente que me amarga la vida, otra vez tengo que ir al abogado que siempre me busca diciendo cosas negativas, otra vez tengo que ir al médico que siempre me saca cosas que no me gustan y me habla tan mal. Todo eso son voces de desaliento que llegan a ti. Pero lo que tú tienes que hacer es escuchar la palabra de Dios. Debes leerla, debes ponerte en oración, así como David, llenarte de la presencia de Dios en tu vida para salir adelante y batallar y creer en todas las promesas que Dios tiene para ti. Pon tu mirada en Jesús y tus gigantes huirán. Amén, amén, amén. Pon la mirada en el Señor y huirán tus gigantes. Ten fe. Y ya para terminar, ¿qué alimenta tu alma? Esa es la clave entonces para tener un corazón como el de David. ¿Con qué alimentas a tu alma? Alguien dice que tú eres lo que lees. Yo le complementaría: y lo que miras. Te pones a ver internet, te pones a ver películas que no enseñan, que no edifican, te pones en las redes sociales, te pones en Instagram, TikTok. ¿Cuántas veces no nos metemos en TikTok? Pasa una hora y cuando terminamos somos mejores, estamos fortalecidos, sentimos que Dios está con nosotros. Lo dudo mucho. Y nos metemos en todo eso. ¿En qué inviertes tu tiempo? Esa es una pregunta para ti. Y alguien contaba una historia de que tú eres lo que tú alimentas. Hablaban de un perro blanco que era muy bonito y un perro negro que era todo malgeniado. Y el dueño siempre le daba comida al perrito negro, pero al perro blanco no le daba comida. ¿Qué creen que pasaba al final si se agarran los dos perros? Prevalece el negro porque es el que más se ha alimentado. Igual pasa en tu vida. Si tú alimentas tu vida con la palabra de Dios, con oración, con estudio, con reflexión de la palabra de Dios, tu vida espiritual va aumentando y se va haciendo fuerte. Pero si por el contrario no pones cuidado a eso, alimentas tu vida con redes, con internet, con tantas cosas, televisión, novelas, programas, ¿será que tu vida espiritual crecerá? Sin duda que no. Ahí está la clave. Date cuenta, y este es un ejemplo que sé que ha ocurrido porque lo he visto. Una persona que llevan en camilla en una clínica. La una es cristiana o creyente y la otra es del mundo. Mira cómo hablan de diferente. Tú hablas con un creyente y siempre te habla de esperanza, de confianza. Aún si sabe que va a morir, tiene confianza, es firme, es de fe. En cambio la otra persona anda de quebranto, anda de duda, anda de angustia.
Mira en qué estás alimentando tu vida. No debemos escuchar las voces del enemigo. Es lo que estamos aprendiendo hoy. Invierte tu tiempo. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de invertir el tiempo, que es el siguiente slide, y conocer más de la palabra de Dios. En Juan 10:10, ¿correcto? Mira lo que dice la Biblia. Y esto nos enseña para mirar que nosotros debemos insistir en la palabra de Dios. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Eso es lo que quiere el enemigo. Y yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Métete con la palabra de Dios, reflexiona, estudia, memoriza, obedécela y Dios te dará vida y vida en abundancia. Ahora miremos lo que dice Mateo 22:29. Respondió Jesús. Aquí está hablando Jesús mismo. Doy contexto, le está hablando a los saduceos que tenían unas preguntas absurdas. Mira lo que respondió Jesús: estáis muy equivocados, porque ni conocéis las escrituras ni tenéis idea del poder de Dios. Señor, pero esa gente se supone que estudiaba las escrituras, pero lo que el Señor está diciendo, ustedes no están meditando el real sentido de la palabra de Dios. Ustedes están perdiendo, no conocen la palabra de Dios. Así que nos está diciendo a nosotros también: métete con la palabra de Dios. No andes equivocados, erráis, estáis muy equivocados cuando no estudias la palabra de Dios. Wow, mi Señor, me comprometo a estudiar más tu palabra, leerla, entenderla y obedecerla. Muy bien, ahora veamos lo que dice Josué 1:7, el siguiente. Esto es palabras de Moisés a Josué. Mira aquí cómo le habla expresamente de lo que es la palabra de Dios. Le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Perfecto, hay que esforzarme y ser valiente. Y procura actuar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Perdón, ¿estás diciendo que yo me esfuerce y sea valiente para actuar, para obedecer la ley de Dios? Sí. Pensé que era esfuércese y sea valiente para luchar, para pelear. No, haga todo eso para tratar de obedecer lo que dice Dios. Y eso nos lo dice a nosotros: esfuérzate por obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ahí te dice: ama a tus enemigos. No, pero yo no quiero. Esfuércese y sea valiente. Señor, si tú lo dices, lo voy a hacer. No pague mal por mal, pague bien por mal. Uy, Señor, pero es difícil. Esfuérzate y sé valiente. Da y recibirás en abundancia. No, pero es que yo necesito. Esfuérzate y sé valiente. Di la verdad, pero no es que di la verdad. Esfuérzate y sé valiente. Pide perdón. No, yo quiero pedir perdón. Esfuérzate y sé valiente. Tremendo, ¿no? Luego, obedecer la palabra de Dios precisa ser uno esforzado y valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente y procura actuar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Amén. Un aplauso de nuevo al Señor. El éxito está en meternos con la palabra de Dios, memorizarla, entenderla, obedecerla. Veamos el siguiente, Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Todos los jóvenes que están aquí, ¿cómo puedo guardar mi camino? ¿Cómo puedo seguir a Dios? ¿Cómo puedo obedecerle? ¿Cómo puedo ser bendecido? ¿Cómo? Guardando tu palabra. Guardar la palabra es: léela, estúdiala, reflexiónala, interiorízala y ponla por obra. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí lo que está diciendo es: mira, si tú usas la palabra de Dios, si la memorizas, si estás con ella, ella se va a constituir en una lámpara a tus pies. Cuando tú camines no vas a tropezar, no te vas a caer, todo te va a ser claro. Dios iluminará los ojos de tu entendimiento. En serio,
es lumbrera en tu camino. Aunque parezca todo oscuro, ya tú sabes lo que Dios piensa de todo y te va a alumbrar por el camino apropiado. Finalmente, Oseas 4:6, aún un último argumento de por qué tenemos nosotros que conocer, meditar, estudiar como lo hizo David, la palabra de Dios, para no andar escuchando las voces del enemigo y no llenarnos de temor, que es lo que estamos viendo en este quinto elemento o quinta razón por la cual entra el temor. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, ¿por qué, Dios mío? Porque le faltó conocimiento. ¡Wow! Por no estudiar la palabra de Dios, por no meditar en ella, por no reflexionarla y por no obedecerla. Veamos cuál es la enseñanza que podemos extractar de esta última parte. Mira, la vida sólida espiritual se construye a través de una disciplina espiritual diaria de la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, que es Jesús mismo, y poniendo en práctica todos sus mandamientos, ordenanzas, preceptos, correcciones, pues quien así lo hace, Dios lo llama prudente, ¿recuerdan? Y disfrutará de todas las promesas que Él ha determinado para sus hijos fieles. Esfuérzate por cumplir su palabra y sé prosperado en todo. Amén. De nuevo un aplauso al Dios Todopoderoso. Qué hermoso lo que aprendemos hoy. Finalmente quiero dejarles una reflexión, como que sea algo, si se nos pasa, que esto quede en nuestros corazones. Para vencer el temor que surge por tanto asedio del enemigo, o sea, por escuchar, no andes escuchando las voces del enemigo, la solución es: invierte tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Tus gigantes desaparecerán. Amén. Gloria al nombre de Dios. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Gloria al que vive y reina por toda la eternidad.